Bienvenidos a Visión y Panorama, un podcast de Jalisco para el mundo. Yo soy Guillermo González. Hola, yo soy Fátima García. Hola, yo soy Daniel Cordero. Bienvenidos, queridos oyentes, de nuevo a un capítulo de Visión y Panorama. Justamente el día de hoy tenemos un tema que habíamos dejado pendiente sesiones pasadas, que es precisamente la controversia que está causando este regreso a clases en Jalisco y a nivel nacional. Justamente aquí en nuestro estado de Jalisco, el día 14 de febrero, el gobernador Enrique Alfredo Ramírez pues dictó las nuevas medidas que se iban a aplicar tanto para la comunidad en general como para el sector educativo. Y justamente del sector educativo queremos hablar este programa porque nuestro gobernador mencionó que sí o sí en agosto se regresaban al menos el sector público a clases presenciales, exceptuando al sector privado. Sin embargo, esto fue el 14 de febrero. El día 24, o sea, 10 días después, mencionó nuestro querido gobernador que no, pues que siempre sí va a aplicar también para los colegios particulares. Pero aquí hay algo que quisiera recargar, queridos amigos, que justamente los integrantes de la red de colegios particulares, al menos aquí en el estado de Jalisco, mencionaron que sí se van a integrar o se van a unir precisamente a lo que son las medidas sanitarias para aplicar su regreso a clases. Quien dijo esto fue el propio José Ignacio Lugo Sandoval, que es un integrante del Consejo de la Gestión y Vinculación de esta red de colegios particulares, quien explicó de manera tácita para el informador que se apegarán a las medidas anunciadas por las autoridades estatales con el esquema particular de asesorías para los alumnos. Y si me voy a permitir decirles lo que dice el artículo precisamente, diciendo que Ignacio dice que se apegarán al 100% a los lineamientos que se van a seguir como le indican las autoridades estatales. Si posteriormente algún colegio decide tomar otro tipo de medidas, será bajo su propio riesgo. Como recomendación a los padres de familia, hay que acercarse a los directivos de sus escuelas para saber estas medidas que se van a aplicar en cada colegio. Pues los colegios que estamos en la red vamos a trabajar con los lineamientos de la Secretaría de Educación Jalisco. Esto fue lo que dijo el licenciado Ignacio Lugo Sandoval. Mencionó que sí se van a aplicar, pero lo que llama aquí la atención es que sí se van a pegar a lo que dice la Secretaría de Educación, pero que cada colegio quiera tomar también su propia decisión. Y algo que en particular que también me gustaría comentar después en este programa es que varias universidades, como lo es la UDG, han tomado sus medidas de que quizá en agosto no vayan a regresar a clases o que ciertos niveles de estudio, ya sean maestrías o nivel superior, van a tener algunas medidas de regreso a presenciales. Y es aquí donde quisiera entrar al tema, Dani. ¿Tú qué has escuchado o qué has visto tú sobre este regreso a clases de manera presencial que dijo nuestro gobernador aquí en Jalisco y qué puede traer como consecuencia o qué han escuchado ustedes, amigos? Bueno, a mí me gustaría recalcar una nota que publicó Unión Jalisco. ¿Sí me escuchó, verdad? Ok. El 12 de febrero del 2021, el Instituto de Información, Estadística y Geografía de Jalisco, el IEG, cuestionó a habitantes del estado de Jalisco sobre qué fecha preferirían para regresar a la presencialidad en el sistema educativo. Y pues bueno, la mayoría de la sociedad estableció eh, que fuera hasta tener condiciones, una disponibilidad generalizada de la vacuna. Es decir, un 46.5% mencionó que consideraba apropiado regresar a clases presenciales hasta el próximo ciclo escolar, que sería arrancando agosto de 2021,
mientras que el 21.4% señaló que debía ser en enero del 2021. Otro dato a resaltar es que el 56.3% de los participantes consideró que deberían de aplicarse medidas de seguridad y distanciamiento social contra la COVID-19. El 47.2% mencionó que debería de ser de acuerdo con el semáforo epidemiológico una vez que se encuentre verde el estado de Jalisco, y el 40.8% cuando haya una disponibilidad generalizada. Los participantes en este sondeo fueron padres, madres y tutores del sector educativo que tenían hijos cursando primaria, preescolar, secundaria y bachillerato. Con estas notas nosotros podemos apreciar un poco sobre la situación que tiene la sociedad, el hecho de no quererse o no querer verse vulnerabilizada para un regreso a clases en donde no sabemos qué pueda pasar, en donde no sabemos que si bien los menores de 12 años son un índice muy bajo de contagio, no sabemos la situación que puede llevar, porque al final de cuentas, si ellos no pueden, sean asintomáticos o no, ellos sí pueden ser conductores de contagio. Entonces, al final de cuentas, creo que sí está un poco difícil la situación porque no sabemos los compañeros y los familiares de los compañeros donde he estado, no sabemos qué es lo que pueda recibir el mismo profesor, no sabemos qué es lo que reciban los compañeros en clase. Considero que, como lo habíamos tocado en el episodio previo del el sector educativo, sí estamos en estos retos, pero al final de cuentas ya se está trabajando, al menos lo que se ha visto, se ha estado trabajando la Secretaría de Educación a manos de los colegios privados para realizar los protocolos y para realizar todos estos lineamientos para un regreso a la presencialidad. Sin embargo, como de todas las vértices que los podemos ver, creo que hay muchas necesidades, hay muchas carencias todavía y no sé qué has checado tú, Fátima. Creo que habías también leído una nota por ahí de cómo, qué es lo que se estaba preparando, porque habían anunciado que siempre, que los colegios particulares iban a regresar, pero que siempre no. Entonces, no sé qué nota habías escuchado, Fátima. Sí, de hecho, había checado, primeramente Enrique Alfaro había dicho que iban a regresar lo que había sido el sector público y después ya implementó a los privados. Son muy buenas las medidas que quiere acatar para este regreso a clase, que en realidad no son regreso a clase, son como grupos de seguimiento académicos, más que nada para los diagnósticos, para la retroalimentación, para el apoyo de la evaluación a los niños que a lo mejor no han aprendido al 100% lo que se les impuso en las materias en los ciclos pasados o en el ciclo pues que todavía está a la mitad. Las medidas que quiere implementar es que únicamente haya 9 alumnos por aula, que vayan 4 días a la semana cada 2 semanas y más que nada en lo que es respecto a los laboratorios quiere tener nada más el 30% de la capacidad. Pero aquí un punto muy importante que estás tomando es lo del concepto de la vacunación, que a partir de agosto nada más va a ser el 46% de la población, si mal no recuerdo, creo que ese fue el porcentaje que diste. Creo que pues aquí sería importante que fuera más del 50% de la población para que pudiera haber un regreso a clase adecuado. Y también una estadística muy buena que encontré es de que hasta el marzo de 2022 únicamente va a estar vacunada el 70% de la población jalisciense. Eso se me hace como muy poco, sabiendo que ya hubiese pasado un año, porque ya vamos a entrar a marzo y como que nada más el 70% de la población sí está como muy ineficaz el sistema de salud para poder hacer la implementación de la vacuna necesariamente a las personas que lo necesitan. Independientemente sea para el sistema de educación, pues, o sea, pero aquí, si no tienes la buena salud, si no tienes la vacuna, ¿cómo puedes o cómo quieres implementar algo
que a lo mejor sí tiene riesgos o no tiene riesgos, o no sé cómo vean ustedes. Pues la verdad, sí hay una deficiencia o hay un riesgo o una mal planeación respecto, ya sea por parte del sector salud directamente hacia el sector educativo, porque aquí lo que nos interesa saber es realmente cómo va a estar esas medidas que mencionaron anteriormente y ahora el 14 de febrero con relación al 24, tanto de la Secretaría de Salud con la de Educación, para poder regresar a clases o siquiera poder tener ya actividades cotidianas, como mencionaste. La estrategia de vacunación o al menos de prevención está un poco retrasada, un poco carente, aquí, al menos aquí en el estado. Y también me gustaría comentar o hacer énfasis precisamente en esas medidas que cada institución o cada colegio, como se dejó al aire abierto, pues va a tener su libre albedrío de cómo ver o garantizar este derecho que es a la educación precisamente a los niños. He escuchado y visto a algunos compañeros conocidos que realmente el 90% de los padres de familia aún no están seguros de que regresen a clase sus hijos, precisamente por el temor de contagio, por más fuertes o difíciles de contagiar que digan que son los niños, pues no los quieren arriesgar, precisamente como lo decía Dani. eh, no sabemos dónde estuvo el profesor, los papás de los demás niños, o incluso de los universitarios, no sabemos a dónde fueron los universitarios, unos que están trabajando, o sea, no sabemos qué medidas están haciendo ahí. Por eso los padres, a algunos tienen ese pendiente o critican esta decisión por parte del gobierno estatal de regresar sí o sí a clases en agosto. La Universidad de Guadalajara al menos se ha posicionado en que solamente en algunas actividades académicas y administrativas se va a llevar la presencia o se van a llevar de manera presencial, tomando sus debidas precauciones, algo que también están haciendo algunos colegios privados, que es precisamente lo que está causando esta controversia. Ahora, hay algo que aquí podríamos resaltar, no sé cómo ustedes lo vean, amigos, que este conflicto del regreso a clases, o mejor dicho, el no regreso a clases, ha causado un impacto exorbitante, no solamente en el capital social, tanto del cuerpo del alumnado como de los profesores o administrativos, sino también en lo económico. Antes de estar aquí en el programa comentábamos que qué está pasando con el mantenimiento de las aulas. Hay escuelas tanto del sector público o privado que si de por sí en manera presencial no se le daba un adecuado mantenimiento, ahora imagínense durante este casi año, no, más bien este año que acaba de pasar, que realmente no ha habido persona alguna en las instalaciones de las escuelas. No sé qué ustedes han visto, qué opinan respecto a este déficit también económico que se pueda dar en el sector educativo por esta falta de regreso a clases por parte de la Secretaría de Educación. Mira, bueno, previo a tocar el tema de lo económico, comentaban tanto Fátima como tú lo del sistema de la vacunación. Efectivamente, creo que es importante entender. eh, el- Recordemos que el Plan Nacional de Vacunación es primero a las personas de alto riesgo, que son los mayores de 65 años, si mal no recuerdo, y personas que tengan alguna enfermedad, no recuerdo la palabra, pero alguna enfermedad que se pueda, que pueda afectar en mayor parte si se llega a contagiar de COVID. De igual forma, ahorita estaba investigando rapidísimo el sobrepeso y la obesidad en los niños, porque recordemos que también es una parte de la parte vulnerable que tenemos, la obesidad, que es lo que tiene arrasado ahorita en México, porque si mal no recuerdo estábamos al segundo nivel mundial, al segundo lugar de obesos
en niños y era algo preocupante, o sea, si de por sí por la salud, en cuestión de que cuántas enfermedades no pueden adquirir por ese sobrepeso, por esta obesidad. Ahora con el coronavirus, con esta pandemia que afecta principalmente a personas que padezcan pues de estas enfermedades, sobrepeso y obesidad, esa madre. Entonces, considero que también lo primero que hizo la gente en los encierros, y se los puedo asegurar, fue comenzar a ganar peso. ¿Por qué? Porque como estaban en casa, lo único que hacían era comer. Fueron muy pocos los que decidieron cuidar su figura o cuidar su salud, su vida saludable. Entonces, considero que fue uno de los puntos. Así es rapidísimo, o sea, voy a tocar ese tema súper rapidísimo. Esta parte, considero que es muy importante entender que ahorita, si decidimos un regreso a clases, el grupo vulnerable van a ser los profesores y los padres de familia. ¿Por qué? Esa mecánica que van a trabajar de no saber en dónde estuvimos, como lo decían, en dónde estuvo los padres de familia de tal compañero, en dónde estuvo el profesor, en dónde estuvo el director, el personal de intendencia, el personal administrativo de la institución educativa, sea privado, sea público, no nos exime de que podamos adquirir el virus. Ese como un dato un poco entre paréntesis, ¿no? Aunado a lo que comentabas, Memo, ahora sí, en las pérdidas económicas, podemos tocar el mantenimiento que se le da a los laboratorios, y lo voy a poner así sencillísimo. Comentábamos los laboratorios técnicos, que son los de ciencias químicas, los laboratorios de física. ¿Cuántos insumos, como lo decías, Memo, cuántos reactivos que se almacenaban en estos laboratorios para uso de los alumnados, sea de nivel secundaria, bachillerato, licenciatura, no tienen que estar en constante movimiento? ¿Por qué? Porque si no, luego pierden su esencia y ya no pueden ser factibles para un uso de investigación. El personal, al final de cuentas, tuvo que trabajar desde casa, pero esos insumos, ¿qué es lo que sucedió? Y lo comentábamos, pues 100 gramos de cualquier sustancia no te cuesta 100 pesos. Entonces, estos insumos, luego, ¿cuántos en los laboratorios de cómputo? Igual me voy a enfocar únicamente a secundaria, bachillerato. ¿Cuántas computadoras no les hace falta ya un mantenimiento? Si de por sí teníamos una carencia, ¿no? en los mantenimientos de estos sistemas o de estos laboratorios, pues ahora con estos encierros, pues con los cierres de los laboratorios, ¿cuántas máquinas no se quedaron sin ese mantenimiento? ¿Cuántas máquinas no se quedaron empolvándose? E inclusive, ¿cuántos robos no o cuántos robos no ocurrieron en contra de las instituciones educativas? Llámese privado, llámese público. Al final de cuentas considero que eh, nos hizo falta de todo. Pues sí, no podemos decir, no estábamos preparados. Considero que nunca hubiéramos estado preparados para recibir una pandemia, pero aún así, eh, considero que han sido pérdidas garrafales, ¿me fue el nombre? Bueno, fueron pérdidas impresionantes de manera económica, eh, que sufrieron todo el sector educativo, las escuelas, lo reitero, tanto públicas como privadas, eh, porque al final de cuentas no podemos concluir que las escuelas privadas lo que ofrecen en la mayoría de las veces son más insumos o aparatos con mejor tecnología que las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque con las inscripciones o al final de cuentas con las matrículas que pagan los alumnados es con los que pueden solventar estos gastos. Pero si de por sí, muchas veces por el mismo desgaste que se tienen con su uso, imaginen cómo van a terminar ahorita. Entonces, para este regreso a clases, claro que nos surge. ¿Por qué? Porque considero ya es necesario, lo habíamos comentado también en el episodio anterior, ¿cuántos niños ya no les hace falta por problemas psicológicos futuros o presentes, todo este rezago psicosocial que tiene la sociedad para que pues los niños
su sano desarrollo pueda continuar. ¿Por qué? Porque no es sano, no es un núcleo viable para un menor el desarrollarse en cuatro paredes. Recordemos que también los niveles de pobreza en México son demasiados. La mayoría de la población, si bien no puedo decir que estamos en pobreza, establezcamos el parámetro, la mayoría somos entre la clase media y clase baja. Son muy pocos los que se contemplan en la clase alta, ¿no? E inclusive la mayoría son clase baja. Clase baja voy a comprender también pobreza, pero la mayoría estamos en la clase baja. Estos sistemas económicos repercuten mucho, ¿por qué? Porque la vivienda, la casa hogar en México no está condicionada para un desarrollo o un crecimiento de una persona. Es necesario el esparcimiento, pero ¿qué creen? El esparcimiento pues es tener contacto con otras personas, ¿sí? Váyanse a las unidades habitacionales, todos los complejos de edificios, ¿cuánta población no vive? ¿Cuántos parques no hay? Entonces, si dicen, ok, tienen que tener actividad, ¿cuánta confluencia en los parques no va a haber? Entonces, considero que es lo voy a reiterar como lo comentaban anteriormente, son retos que hemos tenido, que vamos a tener que afrontar, pero al final de cuentas, como lo decías Memo, sobre todo hemos visto muchísimas pérdidas. Muchas veces, ¿no? Nosotros solimos escuchar, a lo mejor no de nuestras aulas, sino de otras aulas o de otras escuelas, que los mismos alumnos robaban material, robaban los proyectores, robaban computadoras de las escuelas. Ahora imagínense cuando las escuelas cerraron y no tenían personal de guardia, no había seguridad, no había quien cuidara en sí el edificio. ¿Cuántos robos no sufrieron? Porque un proyector no te vale tampoco 500 pesos. El proyector más austero de los que se utilizan en una institución educativa, por mínimo costo, es entre 8,000 y 14,000 pesos. Un proyector. Súmale una computadora, porque las computadoras también de las que utilizan no cuestan 5,000 pesos, cuestan arriba de los 10,000 pesos. Y suma todos los gastos, todos los insumos. ¿Por qué? Porque a estos materiales también hay que darles su mantenimiento, como lo les habíamos dicho, en los equipos de impresión. Cuánta tinta no sé, o cuántas, bueno, recuerdo porque una vez me dijeron que en las impresoras, si se dejan de usar, se pueden tapar a veces los conductos de la tinta, se les dieron mantenimiento. Todo este tipo de detalles que en algún momento debido puede repercutir para que tengan una afectación económica sustancial, tanto el sector público como el sector privado. No sé, Fátima, tú cómo ves esta perspectiva que tenemos sobre este regreso a clases. ¿Consideras que es necesario el ya regresar a clases o crees que podamos aguantar otra vez todavía un ratito más? Más bien si estamos listos para esto en primer lugar. Pues la verdad, creo que el regreso a clases y para hacer la planeación educativa tiene que enfocarse en muchos ámbitos, ya sea en lo económico, en lo educativo, en lo psicológico, en los niños. Tiene que ver en muchas cosas y muchas formas. No únicamente es decir, ay, sí, ya el regreso a clases, tantos van a hacer estas medidas y listo, ya, ahora sí. Pero pues sí es cierto, o sea, como se tocan los temas que tú mismo estás mencionando, que está mencionando Memo, o sea, quiénes van a ponerse a arreglar, quiénes van a ponerse a limpiar, quiénes van a darle mantenimiento a las cosas. Creo que es algo que el mismo gobierno o quienes quieren implementar las cosas no lo ven porque es más fácil hablarlo en vez de actuarlo. Y sí va a tener muchos costos, sí va a tener a lo mejor muchas ventajas y desventajas, pero si se ponen las pilas de aquí a agosto, yo creo que a lo mejor pues sí se puede hacer un regreso a clases como debe de ser. Pero pues también tiene que ver mucho en los incentivos y cómo tiene que actuar tanto el sector público y privado en lo que es la educación para que pueda hacerse y llevarse de manera eficaz todo este procedimiento. O sea, quieren aventarlos, dijeran por ahí, a la guerra sin armas y pues no, o sea, tiene que ver de muchas formas, tiene que implementarse en muchas formas, pues para que todo se vaya dando de una manera, pues bien, correcta, adecuada.
No, y tocas precisamente ese tema de que debemos estar un poco más preparados o debe ser una estrategia bastante buena para poder tomar este regreso a clases. Bueno, estamos llegando a la emisión de este episodio que ha causado precisamente un gran debate, al menos aquí en nuestra sociedad en el estado de Jalisco. No sé si los demás estados haya, si alguien de otros estados nos está escuchando que no sean aquí de la Perla Tapatía, por favor denos dejar su comentario, qué es lo que está pasando en aquellos estados y cómo es que están tomando este regreso a clases o qué es lo que está pasando al menos en el sistema educativo en sus estados. Amigos míos, ¿algún otro comentario antes de cerrar el episodio de hoy? Únicamente, pues reiterar, ¿no? Que al final de cuentas el regreso a clases depende sobre todo de la población, de los cuidados que estemos otorgando, los que tengamos familiares que están en el sector educativo, llámese profesor, llámese alumno, llámese personal administrativo, el cuidado que tengamos para que este regreso a clases pueda funcionar. Y de igual forma, pues humildemente de esta humilde silla, solicitarle a tanto a la a la Organización Mundial de las Naciones, al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el hecho de que se homologue un sistema de vacunación justo y equitativo para toda la sociedad y que comprendan en realidad la afectación o la trascendencia de un sistema de vacunación en una pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia ataca a las masas. De nada te sirve proteger a las personas que actualmente se encuentran estabilizadas y dejar vulnerables a una zona de mucha confluencia social. Entonces, si quieren que este sistema de vacunación funcione para una reactivación económica, para un regreso a clases y un regreso a una vida, a un nuevo estilo de vida, a una nueva realidad, debemos de entender cuál debe de ser una buena estrategia. Considero que el plan estratégico, el sistema de vacunación que están implementando, que están ejerciendo, es incorrecto. Desde esta humildecía lo comento, pero no sé qué tengan, Fátima, otro comentario. Y No, pues, más que nada, pues sí seguir acatando lo que son las medidas sanitarias, tanto sea para el sistema educativo, para la vida cotidiana. Y pues como dices tú, o sea, que también nosotros como ciudadanos, como civiles, pongamos de nuestra parte para que se pueda minimizar un poco lo que es la propagación del virus. Y lo del plan de vacunación, eso de verdad estaría increíble y que no en marzo del 2022 lleguemos al 70% de los vacunados en Jalisco, sino que ya esté el 100% porque ya va a pasar un año. Pero ojalá que el sistema o la implementación de la vacuna, o sea, sea más rápida, sea un poquito más eficaz y pues se llegue a la meta lo antes posible y no tener que pasar un año más para que podamos llegar un poquito más a lo a lo esperado. Sí se me hace mucho tiempo lo que se tiene que esperar para que seamos el 100%, pero pues a ver, a lo mejor el gobierno lo está haciendo de una manera quizá eficaz, quizás para que esperemos un poquito más, para que todo vaya de acuerdo a como debe de ser, pero también en eso sí hay un poquito de fallas. Pero eso ya es otro tema. Esa es la opinión que yo tengo y eso es lo que yo pienso. Muy bien, Fátima. Bueno, señores, pues nos despedimos por esta ocasión de nuestra querida audiencia. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este episodio. Fati, Dani, pues siempre es un gusto estar con ustedes en este programa. Y reiterarles, queridos oyentes, que si tienen algún comentario sobre algún tema que quieran que hablemos el siguiente episodio o demás emisiones que tengamos, háganlo saber en los comentarios y díganos qué opinan sobre ese tema, ya sea si son de otro estado, si son de aquí de Jalisco, díganos qué opinan sobre el regreso a clases o las medidas de sanidad o ese tema de la educación pública que está viviendo nuestro país justamente en medio de este gran caos que hasta el momento
parece que no hay fin. Bueno, este fue Visión y Panorama. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Muchísimas gracias y que pasen muy buen día. No olviden también seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como Visión y Panorama, en Twitter como Visión-Panorama y en Instagram como Visión y Panorama, todo juntito. Déjenos sus comentarios, déjenos todo lo que gustarían saber un poco más sobre los temas, los temas de interés. ¿Cómo les pareció este episodio? ¿Cómo les han parecido los episodios anteriores? Hagan saber todos los comentarios y hasta la próxima.